Hola amigos, yo soy Sara, soy psicóloga y psicoterapeuta y el día de hoy les traigo el tema el método del pensamiento emocional. Veamos de qué se trata. Hace un tiempo me pidieron hacer una capacitación docente sobre el autocuidado emocional en esa específica labor. Y parte de mi investigación para prepararme para ese tema, me encontré con este método que se denomina el método de pensamiento emocional, propuesto por el psicólogo y doctor en educación Carlos Hue de España. Me pareció tan importante que no solamente lo llevé a esta capacitación, sino que se los traigo a ustedes. El método del pensamiento emocional es un trabajo que reúne 15 años de experiencia en la salud mental, en el trabajo docente, tanto en España como en Latinoamérica y obviamente en el Perú. Este método está basado en el modelo de inteligencia emocional propuesto y, expuesto por Goleman y en la psicología positiva. El objetivo de este método es propiciar la formación de sentimientos adecuados o empezar a hacer el cambio de perspectiva de una mirada pesimista a una mirada mucho más positiva. Es decir, que empecemos a formar sentimientos y emociones tal vez más positivos ante algunas situaciones que nos pueden generar emociones un poquito llamadas negativas. En este método, una de las cosas que se va a ir resaltando es empezar a reflexionar y a tomar conciencia de que todos somos parte de una comunidad. Si todos somos parte de un sistema, de una comunidad, tenemos que empezar a asumir y a tomar conciencia que lo que hagamos con nosotros no solo va a influir en la comunidad en sí mismo, sino cómo la comunidad también influye en nosotros. Por ejemplo, ¿cómo funciona un sistema, ¿no? Nuestro cuerpo. Si entra un virus en nuestro cuerpo, no solo va a enfermar a una zona, enferma todo el cuerpo. Si yo soy parte de la comunidad mundial y en algún punto me he propuesto cambiar el mundo, me he propuesto mejorarlo con mi existencia, me he propuesto dejar esa huella, pues es muy posible que el lugar donde yo pueda trabajar, donde yo pueda empezar a cambiar el mundo, sea yo mismo. Es empezar a tomar conciencia de que si quiero cambiar el mundo, empiezo cambiándome a mí mismo. Empiezo a desarrollarme. Y este método nos propone el desarrollo de 7 competencias. 4 dirigidas al trabajo personal y 3 dirigidas a nuestras relaciones. Porque tanto lo que me pasa a mí me va a reflejar en el otro y lo que pasa afuera también me viene un reflejo hacia mí mismo. Entonces tenemos que trabajar mucho en ese ida y vuelta. Vamos a ver cada una de esas competencias el día de hoy. La primera competencia es el llamado autoconocimiento. Empezamos por ahí. Si queremos desarrollar cualquier proyecto, es súper importante conocer cuál es el estado base, en qué estamos. Y si nuestro proyecto es mejorar a mí mismo, pues tengo que saber en qué estoy, qué sé de mí, qué me gusta, qué no me gusta, qué necesito corregir. Entonces, el autoconocimiento es la primera competencia que se propone en este método. Te hace algunos ejercicios, por ejemplo, de reflexión, ¿no? Que te tomes de repente algunos minutos al día, ya sea al iniciar tu jornada o al finalizar, o ambos momentos, solo para ir reflexionando de cómo te fue, de qué pasó, qué quieres, para qué estás en este lugar, para qué estás en este mundo. Entonces puedes cerrar los ojos, tomarte un minuto, aprovechar el silencio y empezar a hacerte un poco estas preguntas. ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Qué significado tiene mi existencia? ¿Qué estoy consiguiendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy acercando o no? Empezar a reconocer cuáles son mis aptitudes, cuáles son mis habilidades, qué es aquello que necesito mejorar. Una forma de empezar a hacerlo puede ser empezar a tener un pequeño diario, un diario personal donde nos permitamos escribir libremente lo que nos ocurre y pequeños espacios de reflexión. Esto va a propiciar que yo no solo me conozca a nivel cognitivo, a mí mismo, sino sobre todo que empiece a identificar cómo estoy emocionalmente, qué necesito, esos pequeños respiros diarios. La segunda competencia es la denominada autoestima.
que no es otra cosa que empezar a valorar nuestra existencia. ¿Qué tan consciente y positivo puedo ser de valorar mis características, de reconocer lo que me hace diferente y que eso es valioso? Empezar a diferenciar que mi valor como persona, como ser humano, que mi existencia va a ser invaluable, cosa que puede diferenciarse de mis conductas y mis comportamientos. Es decir, puede haber conductas que yo necesite mejorar. Puede haber conductas que yo considero más valiosas en mí, que necesito repetir. Y puede haber otras que no tanto, de las cuales incluso hasta me avergüenzo. Pero eso no pone en duda mi valor como persona, como ser humano. Entonces, es empezar a tomar conciencia de ese aspecto. ¿Qué tan orgulloso puedo sentirme de aquello que me diferencia del resto? ¿Qué tan orgulloso puedo sentirme de aquello que me hace irrepetible? Entonces, empezar a tomar conciencia que la manera en la que yo me miro va a permitir que yo me relacione con los demás, porque si yo me miro como bonito, también voy a dar al mundo aquello bonito. Cosa diferente que si yo me miro desde el rechazo, desde la negación, también voy a mirar al mundo de esa manera. Y cuando eso pasa, lo que puedo empezar a recibir es algo reflejo a eso. Entonces, por ejemplo, si yo me relaciono con los demás y les doy una sonrisa, es muy probable que reciba una sonrisa de vuelta. Si yo muestro una actitud agradable, es muy probable que esa amabilidad, esa onda agradable también regrese y sea un círculo que se siga repitiendo. Lo mismo puede pasar si es al revés, ¿no? Si yo me empiezo a mostrar como irritable, con un rostro fruncido, con un rostro de rechazo, es muy probable que también reciba ese reflejo. Entonces, no podemos controlar lo que va a venir de afuera, pero podemos empezar a hacer algo respecto a lo que damos nosotros. La tercera competencia se denomina el control emocional o tan conocido como el autocontrol. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar una actividad, por ejemplo, en nuestra labor profesional, en la vocación que estemos teniendo, una de las cosas cruciales va a ser cómo manejamos nuestras emociones, cómo podemos manejar la tensión, el estrés, cómo va eso. Y aquí la propuesta de este método también es empezar a darnos cuenta que va a haber una diferencia entre lo que yo quiero y lo que yo puedo. Lo que yo quiero hace referencia a mis expectativas y lo que yo puedo a mis capacidades. Cuando mis expectativas son muy altas y siento que mis capacidades están muy distantes, es muy probable que esta distancia entre lo que yo quiero y lo que yo puedo, que lo denominamos la frustración, sea mayor. Cuando tengo más frustración, incluso va a haber más liberación de cortisol. El cortisol es algo que todos tenemos fisiológicamente en la sangre y que se activa en momentos de estrés y de peligro real, lo que nos permite responder a situaciones de peligro. Entonces, cuando estamos habitualmente con niveles elevados de cortisol, vamos a estar como sintiendo que estamos en peligro. Entonces, estamos estresados, tensos, ansiosos y no estamos viviendo bien. Nos va a tocar trabajar en bajar las expectativas y ser más coherentes a la realidad, pero en desarrollar también mis capacidades. Tal vez nunca vamos a estar como completamente acordes a alcanzar lo que quiero y lo que puedo, porque necesitamos cierto nivel de frustración, ciertos niveles que nos permitan movernos, ¿no? Para ir mejorando, para ir creciendo. Pero no tiene que ser tan enorme la diferencia. Bajamos a una mentalidad más realista, pero también desarrollamos nuestras capacidades que se nos acerquen. Si apuntamos a la perfección, si somos como muy perfeccionistas, es muy probable que nuestros niveles de frustración también sean muy altos. Tenemos que trabajar en achicar esa diferencia. La siguiente competencia se denomina la motivación, y esta es la última que se propone a nivel personal. La motivación no es otra cosa más que el constructo que se le ha dado, el nombre, para aquello que nos mueve a hacer las cosas, que es aquello que nos mueve a cierta conducta, que es aquello que nos lleva hacia algún lugar. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta y a apuntar dónde está nuestra vocación, cuáles son nuestras ganas, cuál es la ilusión que tenemos por la labor que estamos realizando.
Empezar a identificar por qué estoy haciendo lo que hago, para qué estoy haciendo lo que hago. Si soy docente, en este caso, para quienes iba a la capacitación, ¿no? Hacerme esa pregunta, ¿para qué estoy enseñando finalmente? Tiene que haber alguna motivación más allá de solo el hecho de enseñar. Empezar a plantearme metas que sean alcanzables, empezar a plantearme estrategias que me lleven a esas metas. Un enemigo de la motivación es la postergación. Entonces, una sugerencia es empezar a establecer horarios, organizarme, plantear, como decía hace un momento, estrategias que me acerquen a este objetivo y que sea un objetivo realizable, alcanzable, que pueda empezar a sentirme satisfecho por dar esos pasos. Empezar a propiciar la capacidad creativa. Eso es muy crucial para mantener la motivación. Y nos propone empezar a hacer ejercicios creativos, ¿no? Desde acercamientos en el arte, por ejemplo, desde empezar a reciclar, desde empezar a tomar formas distintas con las cosas que tenemos, desde ejercicios cotidianos, ¿no? O sea, ¿qué hago con mis manos? Y habitualmente escribo, doy, recibo, etcétera. También me puedo permitir hacerme esculturas, ¿no? Desde el hecho de hacer algunas formas, empezar a crear, activar la capacidad creativa. Eso va a ayudar a que nuestra motivación también esté en constante movimiento. Estemos mirando las cosas de manera diferente. Y cuando entramos ya a la quinta competencia, nos vamos a encontrar con este bloque de competencias que hacen referencia a la relación con el otro. La quinta competencia se denomina conocimiento del otro. Si la primera es el autoconocimiento, la quinta, que arranca con los demás, es conocer al otro, pero conocerlo de verdad o intentar hacerlo. Un intento genuino de conocer al otro. No solo su nombre, no solo su puesto, no solo su rol. Conocerlo a nivel emocional, conocer qué le gusta, conocer sus características, conocer qué lo vulnera a veces, ¿no? Para apoyarlo. En el caso de los docentes, por ejemplo, se hace una propuesta de ejercicio de que tal vez puedas tener una libreta y empezar a poner el nombre de cada uno de tus estudiantes en una hoja, uno por hoja. Y cada día detenerte y anotar algo sobre ese estudiante. Hoy Juanito me compartió algo que le gusta. Hoy María logró, no sé, encontrar la solución a este problema que le había costado mucho, ¿no? Hoy Pedrito me contó que tuvo un problema en casa, que solo acá pudo volver a sonreír. Entonces, cada día empezar a anotar algo de cada uno de ellos, empezar a identificar cómo les está yendo a nivel emocional, pero también cómo les es más fácil aprender, por ejemplo. Entonces, hacer un esfuerzo genuino de conocer al otro, de quién es, cómo está, cómo lo veo. Entendemos entonces que la siguiente competencia es la valoración del otro. Empezar a valorarlo, empezar a resaltar lo valioso que tiene. Empezamos a desarrollar lo que denominamos la empatía. Conocer al otro y hacer algo que pueda o que intente cubrir las necesidades de ese otro. Comprender sus sentimientos, acompañar con la denominada compasión. No entendamos la compasión como un sentimiento de lástima, sino acompañar. Te acompaño en este sentir. Acompaño. Y si me duele, me va a doler. Pero es la compasión, empezar a entrenar la compasión. Entonces, por ejemplo, el método, ¿no? Esta propuesta, también nos muestra 3 ejercicios para empezar a desarrollar la empatía. El primero es empezar a agradecer. Agradecer por todo, por nuestra existencia, por estar vivos, por estar sanos, por poder hablar, por tener un techo, por tener comida, por todo. Empezar a agradecer va a ayudar a desarrollarnos en la empatía. El segundo ejercicio es la felicitación. Empezar a felicitar. Pero una felicitación genuina, admirando algo, ¿no? Felicitar los logros, los pasos del otro. Y la tercera es la denominada piropo. Empezar a utilizar los piropos. Pero los piropos tienen también 3 características. La primera es que sean reales, que sean ciertos, que sea
verdad lo que te estoy piropeando, lo que estoy admirando en ti. La segunda es que el piropo, para que sea apropiado, tiene que gustarle a la otra persona, no a mí, sino a quien se lo digo. Y la tercera es que tiene que ocurrir en el momento en que a la otra persona le gusta. Eso es pensar en el otro. No solo voy a lanzar una frase de piropo para ti sin pensar en cómo te sientes. El piropo tiene que ser real, tiene que gustarle al otro y tiene que ocurrir en el momento en que al otro le gusta. Y la séptima competencia que nos propone este método es la denominada liderazgo. Empezar a aprender a ser líderes. Líder va a ser aquel que va a movilizar grupos, posiblemente que los va a dinamizar, que va a permitir que el otro lo siga, que tenga influencia en los demás. Sí, y en el caso del profesorado, de la actividad docente, es una característica que sí o sí tiene que ser desarrollada, porque es el líder en el aula, es el líder de los estudiantes, es el líder del que está formando. Pero todos nosotros también podemos aprender a ser líderes. Recordemos lo que decíamos al inicio, empezar a aprender que vivimos en comunidad y así como la comunidad influye en mí, yo también influyo en ella. Entonces, es como una analogía de ser una moneda. Yo represento la cara de la moneda, el valor que tiene, etcétera. Pero para que sea una moneda necesita la cruz y la cruz es el otro. Entonces, si yo quiero que mi valor crezca, también necesito propiciar que el otro lado crezca. A mí me toca motivar que el otro lado crezca. Entonces, la labor del liderazgo apunta hacia eso. Empezar a propiciar que si yo voy a crecer, propicio que tú también lo hagas, que tú también te desarrolles. Porque finalmente todo es un ida y vuelta. Recordemos que para empezar a cambiar el mundo empezamos a cambiar nosotros mismos, pero también recordemos que sin los demás no podemos hacer nada sustancialmente. Bueno, espero que esta información les sirva, que les haya gustado. Estoy atenta a cualquier comentario y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Chao, chao.